Vamos de inmediato a enlazarnos con el especialista en salud pública, exministro de Salud, Víctor Zamora, para poder sondear, otear el horizonte de la pandemia en nuestro país, porque si bien nunca, y eso hay que siempre repetirlo, y usted siempre lo repite en cada espacio en el que aparece, doctor Zamora, gracias por estar con nosotros, nunca hay que bajar la guardia. Hay noticias que resultan en medio de todo alentadoras. ¿Cómo observa la evolución de la pandemia? Yo veía unas estadísticas que me llamaban mucho la atención, por ejemplo, en el caso, valga la redundancia, de los casos activos. Llegamos, me parece, a un pico casi de 170.000 casos activos, casi como en agosto, y esto se ha reducido como a 40 y pico mil ahora, que yo creo que es un indicador muy alentador, repito, porque por lo general uno suelta todos los casos que has tenido hasta ahora, pero evidentemente otra cosa es la gente que actualmente pues está infectada. ¿Cómo está usted? Gracias por estar con nosotros. No, muchísimas gracias por esta oportunidad. Efectivamente, como tú lo señalas, el país ha pasado por un momento muy duro y muy largo, y hoy podemos disfrutar de un reposo. Es cierto que tenemos todavía cerca de 1.200 personas en cuidados intensivos, cerca de un poco más de 3.000 personas todavía hospitalizadas, y todavía reportamos algunos fallecimientos, pero nada es comparable con la noche negra que hemos vivido en los meses de julio, agosto, el pico más alto, y está en nosotros poder mantenerlo así. Está en nosotros en seguir las reglas que otros países, al haberlas abandonado, hoy día están pagando el precio altísimo de la segunda ola, ¿no? Casi toda Europa, Estados Unidos está en su tercera ola, y algunos países incluso sus economías se ven seriamente comprometidas porque han tenido que tomar medidas extremas. Australia recién está abriendo su economía para poder defender la salud de su población. En América Latina la cosa es ciertamente de claroscuros. Argentina la está pasando muy mal. Colombia, a pesar de las medidas de cuarentena, todavía tiene una epidemia muy activa. Ecuador ha tenido un rebrote en su mortalidad. México está sincerando sus números y aparenta ser una epidemia más grande de la que ellos reportaban normalmente. Felizmente el Perú no es así. El Perú desde mayo reporta todos los casos, absolutamente todos los que tenemos, positivos, negativos, los fallecidos sospechosos, etcétera, todos están en nuestra página web, y hoy día con certeza podemos decir que la primera ola ha pasado, pero hay que prepararnos. Bien, ahora, efectivamente, cuando hablamos de este tema de surfear, ¿no? Estas olas con mucho cuidado, lo he visto usted comentar sobre el tema de las playas. Acabamos de conversar con el cardenal Barreto sobre el tema de las iglesias, que son todos estos factores que hemos ido viendo que definitivamente tuvieron en el caso de Europa lo que llaman el ocio, ¿no? O sea, restaurantes, bares, ¿no? Que todos están cerrando. Francia está entrando, como usted señala, además a un confinamiento, otra vez, ¿no? Entonces, uno tendría cierta, a pesar de nuestras limitaciones, ¿no? A pesar de nuestras limitaciones, uno tendría cierta esperanza también, en el sentido que en el Perú nunca se llegaron a abrir de par en par estos sectores, digamos. Bueno, una cosa que he aprendido y que creo que muchos de nosotros estamos aprendiendo es a no hacer afirmaciones categóricas. Sí, claro. Estamos ni siquiera en el segundo tiempo de este partido, estamos en la mitad del primer tiempo y estamos aprendiendo muchísimo porque Europa ya se creía controlado y de pronto Francia está cerrando, Inglaterra está no solamente un problema económico y social, sino también político. Hay una crisis enorme política en Inglaterra. Italia tiene ya resistencia a las medidas de control social. Estados Unidos, su votación depende de esta epidemia. Entonces, mira, bien interesante, Nueva York tiene la misma población que Lima, pero registra más personas fallecidas que todo el Perú, según nuestra data oficial. Y en ciertos lugares de Nueva York, ellos también han tenido sus hiquitos. En la zona de Queens, por ejemplo, la prevalencia llega casi al 60%. Entonces, para el futuro, como tú bien lo dices, hay que surfear.
nosotros vamos a tener segundas olas, vamos a tenerlas. Lo que no sabemos es cuándo, no sabemos dónde y no sabemos la magnitud que este va a tener. Probablemente... Sí. Sí. Sí, no, ahí toca un tema súper interesante cuando habla de la prevalencia, porque en el caso peruano hasta ahora, bueno, se van a anunciar los resultados de este estudio de prevalencia. Los resultados preliminares nos hablan, me parece, el 35%, según lo que ha dicho el primer ministro. Se han movido entre 35 y 40%. Yo sé que el tema, obviamente, el concepto de inmunidad de rebaño es una muy mala palabra, pero es distinto, pues, tener un 35% de personas que hayan sido infectadas o 40% que los porcentajes bajísimos que, a pesar de las víctimas mortales, hemos visto todavía en España. Y ahora que usted habla de los Iquitos, sería interesante saber en Lima si es que tenemos espacios, digamos, de mayor concentración, donde se puede haber generado un nivel mayor de inmunidad, ¿no? O sea, deberíamos entrar a data más específica. Pero no cabe la menor duda. En el caso de Lima tenemos historias distintas. Si uno habla de San Juan del Lurigancho y si uno habla de Miraflores. De hecho, en Miraflores hace 2 o 3 semanas hemos visto un repunte de casos, porque justamente hay una gran población que ha podido mantenerse en sus casas durante largos periodos de tiempo. Y tienen delivery, tienen su internet, tienen agua, tienen jabón, pueden mantenerse en confinamiento. De repente pueden hacer teletrabajo, pueden hacer sus transacciones vía su banca electrónica. En cambio, otra historia es en San Juan de Miraflores o en San Juan del Lurigancho, donde el 70% de las personas tiene que salir a trabajar al día a día. Una proporción importante no tiene refrigeradora. El servicio de Internet no es de la misma calidad. La penetración de la banca en esos lugares solamente alcanza a 1 de cada 4. Entonces se hace muy difícil en San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, mantenerte confinado. Y uno dice, bueno, que salgan un ratito al espacio público. Dime, la cantidad de espacio público en Miraflores triplica, cuatriplica lo que hay en San Juan de Lurigancho. Por eso es que, naturalmente, las personas, después de este largo periodo de incertidumbre, de estrés, de depresión inclusive, muchas personas van a buscar su gran espacio de esparcimiento, la playa. Y la playa va a ser difícil de controlar, difícil. Pero no es posible tampoco tener a la gente por ese lado, claro. Indefinidamente. Los seres humanos somos gregarios, somos sociales y vamos a buscar espacios de socialización. Y perdón, vamos a tener que desarrollar políticas de verdad, pues, de control de aforo, de pedagogía con la ciudadanía. Usted ha advertido mucho que el riesgo va a estar centrado, incluso más que en la playa, en el transporte público para estos casos, ¿no? Entonces ahí vamos a tener que hilar fino. Pero por supuesto, no es igual un centro comercial donde no te dejan entrar a los niños, ni puedes llevar a tu mascota, tampoco puedes llevar alimentos. Adentro hay baño, agua, jabón, te ponen alcohol, gel, te hacen control de aforo, tiene las flechas que te dicen por acá pasa y por ahí. Y la playa no. La playa no hay control de aforo, no hay baños, no hay agua. Nadie te pone alcohol. Vas a ir con tus niños, eventualmente con tus mascotas. ¿Y cómo vas a ir? Vas a ir en el transporte público, y la mayor parte del transporte público de Lima metropolitana es informal, no sigue los protocolos. A la playa vamos a ir perro, pericote y gato, como se dice, todos juntos en nuestro micro, y probablemente los microbuses, los cúster, los buses sean enormes focos de contagio antes de llegar a la playa. Bien, ahora, doctor Zamora, la Procuraduría lo quiere incluir a usted en la investigación por la compra de pruebas rápidas. Hay un debate en torno a la compra de pruebas rápidas. Yo siempre recuerdo, además, que cuando usted accede al ministerio y al César lo que es del César, usted introduce con mucha fuerza el tema de las pruebas, que no se le había dado tanta bola antes y que era, como ya sabemos, fundamental. Pero en el camino ha habido todo ese cuestionamiento en torno a las pruebas rápidas en contraste a las moleculares. ¿Cuál es su opinión ahora del tema? Bueno, en primer lugar, el informe o el reporte que hace o la solicitud que presenta el ex procurador Amado Enco es equívoco en el sentido de los tiempos. La decisión sobre las pruebas rápidas fue tomada antes que la decisión de la compra, el proceso de compra y las órdenes de compra, todas fueron realizadas antes de que yo fuese designado ministro de Salud.
cuando yo soy designado ministro de Salud y tomo el juramento, ya esas pruebas habían sido compradas. Frente a la población y, y ante un aumento de casos brutal, nosotros teníamos 20.000 pruebas en el almacén, pruebas moleculares, las mejores, 20.000, y un solo laboratorio para poder procesarlas, para un país de 33 millones de peruanos. Teníamos pruebas rápidas compradas días atrás y teníamos que tomar una decisión. Había que usarlas. Hay que usarlas. Y posteriormente yo tengo que sacar las guías técnicas para decirle a los profesionales de la salud, médicos, enfermeras, tecnólogos, todos los que hemos trabajado en el primer nivel, cómo se usan. Tengo que sacar una guía técnica. El procurador dice que esas guías técnicas sirvieron de base para la compra realizada un mes anterior. Yo creo que ha habido una equivocación por parte del procurador Amadoenco en los tiempos que hace referencia en su documento, y ciertamente se va a aclarar. Yo no tuve ninguna participación en la compra, usamos lo que teníamos, y mientras, durante toda mi gestión construimos capacidades. De un laboratorio, cuando yo salí del ministerio, dejamos 20 laboratorios públicos. De 500 pruebas día, pasamos a 8.000 pruebas día. Y de 20.000 pruebas que yo encontré en el almacén, entregué a mi sucesora cerca de 400.000 pruebas moleculares para ser utilizadas y se están utilizando actualmente. Perfecto, el repaso. Vamos a regresar con el ministro, ¿no? Para el exministro, para una preguntita más, porque ojalá no tengamos que decir tras cuernos palos, porque ahora tenemos la presencia, después de tanto tiempo en el Perú, de la difteria. Todavía son casos muy puntuales, pero vamos a regresar con... Volamos con el tiempo, Víctor Zamora, pero yo quería comentar brevemente el tema de la difteria. Se ha encontrado en Lima a una niña de 5 años que solo había recibido la vacuna al nacer. Hay 50 brigadas en la Victoria vacunando, ¿no?, todo este entorno de niños. ¿Qué tan preocupados deberíamos estar ante esta noticia? Bueno, en primer lugar, yo felicito a los que han hecho el diagnóstico. Es una enfermedad rarísima en estas alturas del siglo XXI, y la rapidez con la que están bloqueando este caso. Y es importante que lo bloqueen porque es una enfermedad muy contagiosa. Era la primera causa de mortalidad infantil hace muchísimos años, antes que se descubriera la vacuna y también su tratamiento. Y hay una generación en riesgo. En el 2016, cerca de 31% de los niños que nacieron en el 2016 no recibieron el total de sus vacunas. Por lo tanto, tenemos una población de esa cohorte que puede estar en riesgo de contraer esta enfermedad. No tenemos el toxoide, la antitoxina en Perú, la tenemos que importar, así que es mejor controlarla. Y creo que el Ministerio de Salud ha actuado con rapidez. Perfecto. Víctor Zamora, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Cara a Cara.